Vamos ahora a hacer una conferencia más. En este caso me toca a mí, así que no me voy a presentar. Me aguantaron todo el día, ya saben quién soy. Así que vamos a pasar esa parte. Pero lo que vamos a hablar es un poco del futuro del trabajo. Y quiero preguntarles primero a todos, ¿quién de acá ya usó ChatGPT? Pero levanten la mano y déjenla arriba. ¿Quién usó alguna vez ChatGPT? Muy bien. Ahora déjenla arriba solamente, el resto la pueden bajar, los que lo usaron para algo laboral y no para hacer jueguitos, pruebas, regalos, tarjetas de cumpleaños, esas cosas. Unas 15 personas más o menos. Muy bien. Lo que vamos a hablar hoy es de inteligencia artificial y de ChatGPT y cómo algunas pequeñas aplicaciones que se pueden hacer para el trabajo. Nosotros ya estamos trabajando en la integración con APIs, cargándoles información de empresas concretas para hacer que puedan mejorar sus contenidos y sus interacciones con los asistentes a través de inteligencia artificial. Lo estamos integrando en una plataforma de comercio electrónico para que ayude a hacer las descripciones de los productos. Ustedes vieron que en comercio electrónico, si uno tiene 1000 SKUs, normalmente los importa de un sistema ERP y ese sistema ERP lo que trae es SKU 2448 camisa celeste. Y en el ERP no ponemos una camisa celeste muy bonita para combinar con ropa para salir de noche, etcétera, etcétera. En comercio electrónico se necesita una descripción emotiva del producto para que la gente se tiente. Estas son algunas de las pocas interacciones que ya estamos haciendo integrando con sistemas operativos. Pero me voy a ir un paso más atrás en la presentación. Y es hacer un poquito de historia de la inteligencia artificial en lo que pasó en los últimos años. No sé si todos escucharon hablar de TEI. ¿Sí? TEI fue un bot de inteligencia artificial de Twitter que creó Microsoft en el año 2016 y en tan solo 16 horas lo tuvo que cerrar. En 16 horas, como solo traía información de la web en ese momento, se había convertido en racista, homófobo, antisemita, islamófobo, misógino. Todo lo malo que se les puede ocurrir lo había adoptado TEI de capturar información de las redes. En 16 horas se cerró TEI. Pero unos años antes se había creado en China Xiaoice. Xiaoice es un motor de inteligencia artificial, es un bot de inteligencia artificial que en el 2018 ya tenía 30.000 millones de conversaciones con más de 100 millones de personas. En el 2020 Xiaoice hace un spin-off de Microsoft, se independiza y en ese momento, como les dije, 660 millones de usuarios en el mundo tenía instalados. Se dice que Xiaoice en China fue la principal compañía de la gente durante la pandemia. Recuerden que en China fue cierre estricto, había gente que no podía salir de su cuarto, gente que vivía sola y que no tenía con quién conversar. Y de repente Xiaoice se convirtió en ese compañero, compañera, confidente con el cual podía hablar. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial tiene que ver con todos los sentidos prácticamente y poder volcarlos en algo concreto. Tiene que ver con ver, con escuchar, con leer, con escribir y con integrar todo ese conocimiento. Pero veamos qué significa ver. Y en ver todos sabemos las cámaras lo que han aumentado su definición y el reconocimiento que generan. En 1995 solo podía leer códigos postales con letras. En el 2011 podía identificar señales de tránsito. En el 2012 ya clasificaba imágenes. Hoy pueden agarrar una multitud de millones de personas, seguir a alguien, identificarlo en esa multitud e incluso leerle los labios y saber lo que está diciendo. Esa es la evolución de la inteligencia artificial en este concepto del ver. Pero veamos qué pasa con el escuchar. Muchos usamos estos dispositivos y le hablamos a Siri, a Alexa, a Google Home, etcétera, etcétera, para pedirle algo. Veamos cómo fue un poquito la evolución de todo esto. El primer audio que vamos a escuchar es del año 2016, ¿sí? Obviamente sin imagen, solamente con audio. Veamos cómo entendía la inteligencia artificial de escuchar en ese momento. What time is my appointment on Sunday evening? You have 4 appointments last Tuesday at 12 a.m. I said, what time is my appointment on Sunday evening? You have 4 appointments last Tuesday at 12 a.m. I'm not asking about Tuesday. I don't know what you mean by, I'm not asking about Tuesday. How about a web search for it? Para entender los que no escucharon bien o no saben inglés,
lo que le dice es, quiero saber qué citas tengo el martes, le dice el domingo tenés tales citas, hasta que después de varias veces le dice, no te entendí, ¿querés que haga una búsqueda en Google de lo que me estás preguntando? Porque en definitiva no lo lograba. Eso fue 2016. En el 2018, en el Google Duplex, donde Google presenta todas sus evoluciones en estos temas, presentaron esto que les voy a mostrar. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a Lo que va a haircut hacer es una appointment llamada en on tiempo Tuesday real between a 10 un and salón noon. de belleza para reservar una What cita happens y del otro is lado the Google no Assistant se van a makes dar the cuenta que call están hablando seamlessly in the con un background motor for de you. inteligencia artificial. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Muy bien. Eso fue lo que pasó en ese momento en la presentación en el Google Duplex 2018. Y esto fue 2021. Play the new song from Florence and the something. Got it. Playing free from Florence and the Machine on Spotify. Para entender la diferencia, en uno le entendió todo y nunca se dio cuenta que era una persona. En el segundo no solo entendió, sino que interpretó lo que le quería decir. Era cómo se llama esa canción, que era algo así como, e igual lo interpretó. Esa fue la evolución y esto fue 2021. Como ven, la curva es exponencial en el crecimiento, en este caso del escuchar. En el leer ni les voy a explicar, ustedes saben más que yo de esto, todo lo que se puede hacer buscando en textos y en millones y millones de datos. En el escribir, esto ya tiene por lo menos 10 años y en el año 2019 se escribieron 1000 recaps del PGA Tour en los Estados Unidos de los circuitos de golf, los hizo todo inteligencia artificial, no hubo un periodista escribiendo. El 80% de las crónicas de bolsa de las empresas que cotizan en el Nasdaq, que ustedes puedan leer hoy, el 80% los hacen motores de inteligencia artificial y no los escriben periodistas. Capturan información y sacan la conclusión de por qué la acción subió, bajó o hizo algo. Ahora, ¿qué pasa cuando este ver, escuchar, escribir y leer los unimos e integramos conocimiento? Pasa esto. En Japón, hace unos años, se presentó un robot a una alcaldía. No ganó. La respuesta es todavía. Me salió como un versito, ¿verdad? Lo cierto es que no sabemos cuál es el límite al que puede llegar. Y todo esto encima es solamente el día 1. Es la primera etapa de la inteligencia artificial. Jeff Bezos en Amazon siempre decía, estamos en el día 1. Porque cada año iba evolucionando, pero sentía que siempre estaba en el comienzo. Bueno, la inteligencia artificial está ahí, está en el día 1. Esta etapa donde a todo le agregamos una capa de inteligencia artificial, entonces los teléfonos pasan a ser teléfonos inteligentes, los parlantes pasan a ser parlantes inteligentes, las cámaras pasan a ser cámaras inteligentes, toda una capa ya con cierta sofisticación de inteligencia artificial, pero esto es solo el inicio. Lo que viene después tiene que ver con adquirir capacidades cognitivas a nivel humano y ya poder entender un montón de cosas. La pregunta es, y acá podemos conversar horas, si esto es peligroso o no para la humanidad. No voy a entrar en esa discusión hoy porque quiero llegar a las herramientas. Pero la tercera es cuando la inteligencia sintética supere a la humana.
Define Nick Bostrom a la inteligencia como un intelecto que es mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos. Y lo que hacen es multiplicar esa inteligencia. ¿Qué va a pasar en ese momento? Prefiero no hacer futurismo, no lo sabemos. Nos tenemos que preparar para un futuro con un cambio exponencial que hoy todavía no estamos preparados para entender. Ahora, en el medio de toda esta locura, no vamos a discutir, dije, si es buena o mala. Y, perdón, antes de pasar al medio de esta locura, simplemente lo doy como un ejemplo de por qué yo creo que todo esto que está pasando es bueno. Lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar. En la revolución industrial, hace 200 años, a una máquina de vapor, no se hablaba de la revolución industrial cuando entraba una fábrica, se lo llamaba crisis industrial. ¿Por qué? Porque entraba una máquina y salían 400 operarios. ¿Y de qué vamos a trabajar? Nos va a quitar el trabajo a todos los seres humanos, esa máquina a vapor. 200 años después seguimos trabajando, seguimos teniendo trabajos y tenemos nuevos trabajos. Y por supuesto, mucho menos esclavizantes que lo que era antes de la revolución industrial. La energía nuclear sirve para generación eléctrica, para reducir emisiones de carbono, para tecnología médica, para desalinización del agua, para impulso espacial. También hace una bomba nuclear. La pregunta es, ¿la tecnología es buena o mala? No es buena o mala per se, depende del uso que el ser humano le dé. En definitiva, detrás de la tecnología, usándola hay personas. Entonces, así como la energía nuclear no es mala intrínsecamente, de hecho hasta creo que es buena y ha traído muchos beneficios a la humanidad, pero sí, también tiene una bomba atómica. Bueno, eso es lo que puede pasar con esto. En el medio nace ChatGPT y nos viene a revolucionar el avispero y nos volvemos todos locos con esto. Ahora bien, yo le pregunté a ChatGPT qué es. Y lo que me dice es que es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, esa es la empresa que la crea, capaz de procesar texto e imágenes en diferentes idiomas, se entrena con grandes cantidades de datos para mejorar su comprensión del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es disruptivo? Y en principio por esto. Alcanzó, lo vimos hoy en una de las presentaciones, alcanzó 1 millón de usuarios en 5 días, cuando a Twitter le tomó 2 años, a Airbnb 2.5 años, a Spotify 5 meses. Esto fue en 5 días. Hoy ya son cientos de millones de personas usando ChatGPT. ¿Qué significa esto? Significa que es generativo, que genera contenido, que es preentrenado basado en el aprendizaje que tiene y es transformador. Crea incluso cosas nuevas. Hay que entender esto muy bien por algunos ejemplos que les voy a dar después. Ahora, yo le pregunté también a ChatGPT si tiene limitaciones y me dijo que sí, tiene limitaciones de sesgo porque está entrenada con datos y alguien ingresó esos datos, puede tener errores en la comprensión, puede tener falta de conocimiento específico en algún tema y puede hasta generar texto engañoso. En definitiva, tiene como fortaleza una amplia generación de contenidos, el análisis de texto y datos, el poder ser un asistente personal, pero primero y fundamental, no puede tomar decisiones por uno. No le pregunten a ChatGPT, ¿qué hago? ¿A o B? Eso no lo puede decir un motor de inteligencia artificial, lo tienen que decir ustedes. Pídanle inputs para tomar la mejor decisión, pero no le pidan que tome las decisiones por ustedes. No siempre les va a dar la respuesta correcta. Y además, en el caso de ChatGPT, no estoy hablando de todos los motores que están naciendo de inteligencia artificial, por lo menos ChatGPT tiene información cargada hasta el año 2021. Es decir, creo que fue septiembre o noviembre del 2021. Es decir, que si le preguntan quién ganó el Mundial de Fútbol, por cierto fue Argentina, por si alguno no lo sabía, trato de recordarlo cada tanto yo, pero probablemente le diga que fue Francia porque fue el anterior, ¿sí? Y eso es lo que tiene cargado en su inteligencia artificial y en su conocimiento. De hecho, Sam Altman, este es el creador de OpenAI, dijo hace poco, es un error descansar en todo lo importante, descansar en esto. Todavía hay mucho por aprender y hay que darle más credibilidad y hay que generar más información todavía para que esto sea creíble. De hecho, escuchaba a alguien hace poco que me encantó la definición que dio y dijo, ChatGPT te va a dar una respuesta verosímil, lo cual no siempre significa que sea verdadera. Y esa diferencia es fundamental cuando entendamos las respuestas que nos va a dar ChatGPT. Y este es uno de los ejemplos fundamentales que lo explican. Hubo un juicio hace demasiado poquito en Estados Unidos. A un pasajero de Avianca lo lastiman con el carrito de la comida cuando iba pasando. Demanda a la aerolínea. Primero les hace la protesta, no quieren acordar. Demanda a la aerolínea. Contrata un estudio de abogados
y específicamente al abogado Steven Schwartz, y ahora les voy a contar por qué se sabe del nombre, porque él tuvo que salir a explicar algunos temas, de un bufete importante. Presenta este bufete, este abogado, un alegato con 10 páginas, con por lo menos media docena de casos relevantes con demandas similares. Los abogados de Avianca reciben la demanda y empiezan a tratar de contestarla. Entonces empiezan a buscar los casos para ver qué jurisprudencia hay sobre todo esto. Recuerden que en Estados Unidos mucho se basa en la jurisprudencia y en fallos anteriores. Y da la casualidad que buscan el primer caso y no encuentran absolutamente nada. Y da la segunda y no encuentran absolutamente nada. Después de investigar, reconoció Steven Schwartz que le había pedido a ChatGPT que le fundamente el caso. Y le inventó casos. Pérez contra United Airlines por tal cosa, García contra Lufthansa por tal otra. Y le inventó los casos, le inventó la fundamentación, generó una respuesta verosímil, pero no verdadera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy Steven Schwartz está en una demanda de la barra de abogados para ver si hasta no lo suspenden de su licencia. Tuvo que salir a pedir perdón por cómo había fundamentado ese caso. Es disruptivo por el crecimiento que tiene. Dijimos cuánto tardó en tener 1 millón de personas. Pero piensen todo esto, cargando la información. Hoy, además de ChatGPT, podemos usar Bard, que es el de Google, y que carga toda la información directo de la red. ¿Cuántos dispositivos conectados a la red van a estar generando información que va a ser el aprendizaje de este motor? Es incalculable. Las industrias más mencionadas, esto fue una búsqueda que se hizo de qué industrias decían que ya estaban trabajando y usando ChatGPT. La realidad es que casi todas las industrias, entretenimiento y medios, educación, salud, IT, para presentaciones de negocios, para creación de contenidos, para comercio electrónico, para servicio al cliente, lo que se les ocurra hoy puede ser usado y potenciado, si se usa bien, con un motor de inteligencia artificial. Ahora bien, para los que nunca lo usaron, los que ya lo usaron por ahí ya saben algunas de estas cosas que les voy a mostrar. Para los que nunca lo usaron, algunos tips de cómo hacer más eficiente lo que hagan con eso. E incluso si el día de mañana lo aplican en sus empresas, tener en cuenta algunos de los principios que vamos a decir ahora. En primer lugar, hay que ser lo más preciso posible con los pedidos. La opción 1 es, por ejemplo, escríbeme un texto sobre inteligencia artificial. Ahora, si lo queremos mejorar un poquito, podríamos decirle, escríbeme un texto sobre inteligencia artificial para pymes. Y si lo queremos mejorar un poco más, escríbeme un texto de 200 palabras en lenguaje sin jerga sobre inteligencia artificial para pymes. Y si lo queremos mejorar aún, le podemos decir, escríbeme un email o una carta o un posteo en lenguaje corporativo sobre los beneficios de la inteligencia artificial para clientes pymes. En definitiva, cuanto más le expliquen y más le caractericen el resultado que quieren, el motor les va a dar una mejor respuesta. Entonces no es tirarle cualquier pregunta, hay que probar mucho e iterar muchas veces hasta entender cuál es la pregunta. De hecho, cuando encuentren la respuesta correcta, después de hacer muchas iteraciones, por supuesto, pregúntenle a ChatGPT cómo hubiese tenido que ser mi primer pregunta, porque ustedes en realidad no es que tienen que escribir siempre de nuevo la pregunta. Ustedes le pueden preguntar algo y decir, profundizame tal tema, y ahora qué pasaría si tal cosa. O sea, pueden mantener una conversación, llegar a la respuesta y después le pueden preguntar a ChatGPT cómo te tendría que haber preguntado inicialmente para que me des esta respuesta. Y esa iteración les enseñó cómo llegar a lo que ustedes querían. Segundo, cómo pedir un texto. Esto lo hice en otro evento, no lo escribí para acá, así que disculpas que no lo pedí para Guatemala. Pero básicamente, cuando lo hice en el Tech Day Costa Rica, le pregunté, ¿me podrías indicar los puntos más destacados para... en Panamá, fue esto para Innovación PYME Panamá. Más destacados para hacer turismo Panamá, y claro, me puso, el Ciudad de Panamá, comienza tu visita en la capital, donde encontrarás el famoso casco viejo, bla, 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 San Blas, grupo de islas pertenecientes a los indígenas, y ahí me explica, en tiempo real, cuáles son los puntos más interesantes del turismo en Panamá. Ahora, después le dije, por favor, ¿me lo podrías hacer con redacción más romántica? Y me dijo, por supuesto. Embárcate en un viaje lleno de romance en la capital, donde las callejuelas empedradas del casco viejo te envolverán en un ambiente bla, 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 bla. En definitiva, le pedí que me acerque cómo quería yo el contenido y me lo llevó a tener mucho más lo que yo quería. Entonces, de nuevo, ¿cómo pedirle?
Cuanto más específicos seamos en el pedido, le podemos decir cómo queremos el tipo de lenguaje, le podemos querer decir si queremos que sea de vos, de usted, de tú. Le podemos pedir si es el lenguaje corporativo o el lenguaje coloquial. Hagan las pruebas. El mismo texto, díganle, escribime tal cosa, y ahora hacelo con tal tipo de redacción, y ahora hacelo con tal otra. Y van a entender las diferencias de cómo ChatGPT ya conoce cómo habla una persona, emotivamente o fríamente. Segundo, le pueden pedir hacer unas tablas. Miren estas tablas que hice con ChatGPT. Le dije, haz una tabla de 4 columnas. En la primera me incluyes habilidades claves para trabajar en marketing digital. En la segunda me indicas qué puestos de trabajo serviría tener esa habilidad. En la tercera me incluyes el grado de importancia de esa habilidad para trabajar en marketing online, siendo 10 muy importante y 1 nada. Y en la cuarta me indicas cómo y dónde adquirir esa habilidad. ¿Sí? Y esta fue la respuesta. Por supuesto, aquí está la tabla. Y ahí me hace una tabla de todas las habilidades. Imagínense para la descripción de un puesto laboral que yo necesito, qué ranking tiene cada una de esas habilidades, dónde puedo trabajar con eso, cuál es el cargo que tendría con esa habilidad y todo esto. Pero después le dije si me podría agregar 2 columnas más, una del costo estimado de dicho aprendizaje y el tiempo que podría durar un curso. Por supuesto, la misma tabla, ven cómo es una conversación, le va agregando sobre lo anterior y ahí me va poniendo el costo y el tiempo que estima que puedo hacer un curso de eso. Para terminar le dije, ahora por favor decime dónde hay algunos lugares que pueda entrar y encontrar esos cursos, 2 o 3 links de cada uno, la misma información me generó los links, con una aclaración, está cargado hasta septiembre de 2021. Entonces acá ya tenía por ahí algo de lo que me estaba poniendo ya no existía más. Pueden crear brainstormings. Acá le dije, dame nombres para ropa deportiva para mujeres, teniendo en cuenta los valores como calidad, innovación e inclusión. Y me dio 3 respuestas. ¿Quieren pedirle 100? Les va a tirar 100 respuestas. Y después le pueden decir además que se las justifique. ¿Sí? Entonces, para cada una me dijo, Mujer Fit, este nombre transmite un enfoque en la mujer y su bienestar físico, lo que implica calidad en el diseño y producción de ropa deportiva, bla, 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 bla. Y me justificó por qué ese brainstorming que hizo por sí mismo. Ahora bien, ahora les voy a preguntar yo a ustedes. Yo les voy a leer el resultado final y ustedes me tienen que decir qué le pedí. El resultado final es, mi sólido conocimiento técnico y mi habilidad para resolver problemas me permiten ser un recurso valioso en el mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos e instalaciones de iluminación. Siempre estoy dispuesto a aprender y adquirir nuevas habilidades para continuar mejorando mi perfil técnico y ofrecer soluciones eficientes a los desafíos que se presenten en el campo de la electricidad y la iluminación. ¿Qué le pedí? ¿Cómo? ¿Un perfil de qué? De alguien técnico que tiene algún conocimiento de electricidad. No sabemos si es ingeniero o no ingeniero, pero bueno, me describió lo que podría ir en un renglón o 5 renglones de mi currículum, ¿verdad? Lo que yo le dije fue esto. Describe en forma profesional y formal, sin poner específico lo que hice, pero mostrando un perfil técnico y profesional, que sé cambiar un bombillo. De nuevo, es verosímil, pero no es verdadero. De lo que nosotros le pongamos como input son las salidas que vamos a tener en ChatGPT. Entonces, esta es la clave para entender cómo trabajar con inteligencia artificial. No podemos pedirle cualquier cosa, porque nos va a dar cualquier cosa, ¿sí? Y no podemos creer todo lo que nos salga, porque yo parezco ahí un ingeniero con posgrado y ni siquiera sé cambiar un bombillo, creo. Pero bueno, eso es ChatGPT. Pueden crear encuestas. Yo le dije, haceme una encuesta para medir con sí no el NPS de un restaurante. Me tiró rápido las preguntas. ¿Cuántas veces no hacemos estos estudios porque no tenemos tiempo de ponernos a pensar la encuesta que queríamos hacer? Fácilmente me tiró 10 preguntas. ¿No me gusta alguna? Le digo no, no me gusta. La 3 y la 5 sacala, elegime algunas otras. Y ahí van a poder ir iterando y les salen las encuestas listas. Integración con Google Docs y Google Excel o con Microsoft y Microsoft Docs, Word y Excel. Ustedes pueden generar tablas y pedirle funciones en forma coloquial. Les doy un ejemplo. Nosotros en Conecta trabajamos con muchas bases de datos de personas. Y a mí por lo menos no me gusta cuando me llega un correo que me dice estimado /a Marcelo. Porque soy estimado o soy estimada, no soy estimado a, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es la forma de saber si alguien es estimado o estimada? Pudiendo ponerle el género a toda una base de datos.
que si tengo una base de 20 personas no hay problema, pero nuestra base de datos es de cerca de 100.000 personas en toda la región. Es imposible y no hay ninguna función de Excel que me permita identificar el género, ¿sí? Porque si lo hubiésemos hecho. Entonces yo le hice una fórmula, vinculé, nosotros usamos Google Docs, el G Suite, vinculé el Google Sheets con ChatGPT y creé una fórmula en una columna que decía indicar género. Tan sencillo como eso. Entonces, la fórmula después decía igual GPT, el nombre de la persona, indicar género y lo copié para abajo en 100, ahí tienen 100 columnas. Y casi en tiempo real me iba indicando masculino, femenino, con lo cual después yo ya podía poner la personalización del correo con una enorme base de datos. ¿Sí? O sea que esto también se puede incorporar en tablas, en documentos, en lo que ustedes quieran. Y esto les permite, ejemplo, ustedes podrían agarrar una base en comercio electrónico, una base de productos y pongan como fórmula hacer una descripción del producto orientada a la venta para tal cosa en 3 renglones. Y les hace la descripción de cada uno de esos productos. Y todo eso integrado y en minutos, les puedo decir, les va a llevar más la iteración. Y todo esto me lleva, y ya terminando mi presentación, a la conclusión final, y es que todo esto de la inteligencia artificial nos va a cambiar todo. Y lo que nos va a enseñar es que lo que tenemos que saber al futuro es cómo preguntar y no tener la respuesta siempre correcta. En la educación que recibimos nosotros, yo me acuerdo cuando estudiaba materias de derecho, lo primero que me tomaban era un artículo del Código X y me lo tenía que saber prácticamente de memoria del Código de Comercio que decía en tal situación. O tenía que estudiarme la vida y obra de un prócer en Argentina. Todo eso hoy ya existe y no lo tengo que saber. Lo que tengo que saber es cómo preguntar y los docentes van a tener que cambiar su educación para enseñar a preguntar y no a responder. Es un desafío enorme porque cambia cientos de años de modelos educativos. Ahora empecemos por nosotros. Tratemos de empezar nosotros a generar la pregunta correcta. Me gusta esta frase. Isidoro Rabí fue un físico norteamericano que ganó el premio Nobel de Química. Y él dijo que su madre lo transformó en científico sin querer, sin proponérselo. Y lo que decía Isidoro Rabí es que todas las madres de Brooklyn acostumbraban a preguntar a su hijo, él vivía en Brooklyn, en New York, acostumbraba a preguntar a su hijo, ¿y aprendiste algo nuevo en la escuela hoy? Creo que todos le hemos respondido esa pregunta a nuestras madres alguna vez y hasta se las hemos hecho los que tenemos hijos. No así su madre, dice. Ella siempre me preguntaba una pregunta distinta. ¿Y sí? ¿Hiciste una buena pregunta hoy? Esa diferencia, formular buenas preguntas, dijo Isidoro, es la que me hizo científico. A nosotros no nos va a convertir en científicos hacer la pregunta correcta, pero nos va a hacer entender cómo trabajar mejor con la inteligencia artificial. Y no vamos a sentir que nos va a quitar el trabajo, sino que vamos a ser los mejores porque lo usamos de la mejor forma para nuestros trabajos. En conclusión, si alguno cree que esto le va a quitar el trabajo en el futuro, es porque no se está preparando para eso. El mejor consejo que les puedo dar hoy es prepararse para ese futuro en el cual vamos a tener que hacer las preguntas correctas. Muchas gracias por la atención. Ya tienen mis datos de contacto.